¿Qué tal? Buenas tardes, estamos de regreso en nuestra edición estelar de TVN Noticias. Ya se los mencionaban nuestros compañeros antes de la pausa comercial que tendríamos un espacio a propósito de lo que ha sido la rendición de cuentas por parte de las fiscalías de Alajuela. Estamos hablando de lo que corresponde exactamente a la Fiscalía de Alajuela, la Fiscalía de San Ramón y la Fiscalía de San Carlos, que se le conoce así, pero estamos hablando específicamente de la Fiscalía del Segundo Circuito Judicial de Alajuela. Aprovechando este entorno y por supuesto datos muy relevantes que se han dado a conocer hoy durante la tarde acá en las instalaciones de la Universidad Técnica Nacional en su sede en Alajuela, quisimos buscar un espacio para poder conversar con don Luis Enrique Quesada, quien es el fiscal adjunto de esta Fiscalía del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, quien amablemente, como siempre, lo hemos buscado para conversar, nos ha cedido un espacio de su tiempo para poder interpretar y bajar de la parte técnica a que ustedes como televidentes y por supuesto como ciudadanos puedan entender el trabajo que se ha hecho durante el 2024, que fueron esos datos que se presentaron hoy, y también parte de lo que se proyecta durante este año en el trabajo que ha venido siendo la Fiscalía. Así que le damos las gracias a don Luis Enrique, como siempre un gusto saludarle y también poder conversar con usted del trabajo que viene realizando. Por supuesto usted en representación, en cabeza del equipo, pero con un equipo que por los números que veíamos ha tenido que ponerse la camisa, como decimos popularmente. Bienvenido. Muchas gracias, Kevin. Más bien reitero ese agradecimiento porque esto creo que es una parte importantísima de lo que es la rendición de cuentas que se ha realizado el día de hoy, el que ustedes me permitan de alguna manera explicar ya a la población televidente los números que aquí se han expuesto el día de hoy. Me parece que viene a integrar en buena forma esa rendición de cuentas, ese plan que se tenía el día de hoy para poder llegar hasta muchos hogares, muchas personas ya propiamente de la zona de San Carlos, de la zona norte. Don Luis Enrique, y es que justamente eso, popularmente decimos la Fiscalía de San Carlos, ¿verdad? Pero bueno, ya usted me explicaba, el nombre técnico y real es la Fiscalía del Segundo Circuito de Alajuela, que no solo es San Carlos, no solo es Ciudad Quesada, no es lo que vemos los tribunales de justicia en Ciudad Quesada, sino que tiene 5 oficinas donde se atienden casos, donde se reciben, que me gustaría que usted le explique a la población cómo está integrada esa fiscalía. Claro que sí, mire, la Fiscalía Adjunta del Segundo Circuito Judicial de Alajuela integra 5 despachos judiciales. Está compuesta por la Fiscalía de Ciudad Quesada, que es la conocida Fiscalía de San Carlos, pero también está la Fiscalía de La Fortuna, en el distrito de San Carlos de La Fortuna, la Fiscalía de Guatuso, en el cantón de San Rafael de Guatuso, la Fiscalía de Upala, que abarca el cantón de Upala, y la Fiscalía de los Chiles, con el cantón de los Chiles. Y véase que se trata de un territorio bastante amplio. Entre los Chiles y Ciudad Quesada hay más de 90 kilómetros. Entre Upala y Ciudad Quesada hay más de 100 kilómetros. Es una extensión bastante grande la que abarca el Segundo Circuito Judicial de Alajuela. Y tan extenso, don Luis, es el territorio como también lo heterogéneo de los casos que ustedes atienden, porque creo que tal vez no estoy empezando por donde debería empezar, que son los números más macros, pero me llamó mucho la atención la particularidad y la diferenciación de los casos que dominan la atención en un despacho como Guatuso o como Los Chiles, a los casos que son atendidos, los delitos que son atendidos y procesados en un despacho judicial como por ejemplo el de Ciudad Quesada o el de Fortuna. Así es, pues tenemos que en San Carlos los delitos de estafa informática son los que encabeza esa lista que dimos el día de hoy de 5 primeros delitos. Los delitos de estafa informática seguidos del delito de estafa, hurto simple, robo agravado y finalmente agresión con arma en el contexto ordinario. Porque en el contexto de flagrancia, por ejemplo, tenemos el incumplimiento de medida de protección, en primer lugar, seguido de explotación ilegal de material minero, conducción temeraria, portación ilícita de arma permitida y finalmente el delito de resistencia, los cuales vienen a agrandar la lista en los casos de penalización y sexuales,
propiamente en cuanto a la oficina que se encarga de tramitar este tipo de delitos y que lleva una estadística aparte, puesto que tenemos en ese caso el delito de maltrato, otra vez ofensas a la dignidad, abusos sexuales a persona menor de edad y relaciones sexuales con persona menor de edad. Lo que nos coloca ya en números macro dentro de las diferentes ilegalidades a los delitos contemplados en la ley de penalización en un primer lugar. Porque en este caso el delito de maltrato presentó un número de 548 solo en el contexto de ordinario. En flagrancia, el incumplimiento de medida de protección, que son delitos también contemplados en la ley de penalización, un total de 170 delitos. Perdón que el pequeño retraso, estoy viendo la información claro. Acá. Sí, y vuelvo, una vez que hemos podido abordar eso, a quizás explicarle a la población cómo ha evolucionado eso, porque el año pasado recordaba que también los delitos de estafa, los delitos electrónicos contra la población dominaban en mucho los casos que ustedes atendían y parece que se está volviendo algo típico. O sea, quiere decir que hacia eso estamos migrando en temas de a lo que nos exponemos los ciudadanos en cuanto a delitos y es algo que por supuesto que en temas de prevención deberíamos de tener en cuenta como ciudadanos. Yo diría que sí, lamentablemente. La tecnología ha servido para muchas cosas, obviamente ha favorecido el bienestar del ser humano, pero en estos temas también ha fortalecido la delincuencia de alguna manera, con la ventaja o desventaja para nosotros, si se quiere, que ya los delincuentes no tienen contacto con sus víctimas a través de estos delitos de estafa informática. Son las típicas llamadas telefónicas donde la víctima está en un lugar, el victimario en otro llama para pedir datos haciéndose pasar por funcionario bancario, la víctima suministra información sensible de sus cuentas bancarias y luego esta información es utilizada irregularmente en un sistema informático para extraer los fondos de la cuenta del ofendido. Y esto ya no se hace cara a cara, víctima a victimario, como es lo usual en el delito de estafa, en la estafa modalidad ordinaria, sino que ahora no se sabe siquiera en dónde se ubica el perpetrador a la hora en que realiza esa llamada, obtiene los datos o incluso cuando realiza la gestión a nivel informático. Eso es una gran complejidad y a eso nos enfrentamos nosotros, puesto que últimamente la persecución se ha dirigido básicamente a los cuentadestino, que ha sido el objetivo de la investigación, que es lo que podemos llegar con certeza o con cierta probabilidad, en algunos casos, para poder dar con la responsabilidad en torno a estos hechos. Don Luis, paso a otro tema que me pareció también muy relevante y digno de destacar, y es cómo se ha venido trabajando de forma importante para ser eficientes con las limitaciones de personal que sabemos que hay en algunos aspectos en la Fiscalía, en donde afortunadamente para este periodo que se está evaluando, que se está rindiendo cuentas, que es 2024, ustedes logran sacar más casos de aquellos que ingresaron en ese periodo. Eso es un tema positivo que si uno lo interpreta de forma sencilla, pues uno dice, bueno, eso permite también que los casos que se van acumulando puedan ir saliendo, ¿verdad? Dándole un poquito de circulación a esos casos, yéndonos a la premisa de la ley o la justicia pronta y cumplida, ¿verdad? Claro que sí, bueno, ese es objetivo de todos los despachos del Ministerio Público, ha sido una disposición de Fiscalía General, ya lo vieron ustedes el día de hoy, es parte de las metas que debemos alcanzar como fiscalías territoriales, el procurar que saquemos o sacar más del circulante que ingresa, pero eso implica un sacrificio, Kevin, eso implica un sacrificio para el personal, es un sacrificio bastante grande, puesto que se trabaja con la misma cantidad de personas, pero como usted pudo verlo también, ingresan más casos. Entonces, para poder lograr ese objetivo, tienen que dedicarle más horas
horas que se le van a restar a sus vínculos familiares, a sus relaciones ordinarias a nivel de familia, horas que le van a quitar al sueño, horas que le van a quitar a los tiempos de ocio que también se requieren, porque es importante dado el nivel de estrés que se maneja en este trabajo. Y que eventualmente podría dar al traste con el rendimiento efectivo, ¿verdad? Por supuesto, y créame que eso ya se ve y se plasma ahora en este momento cuando obtenemos cifras alarmantes de personas incapacitadas, porque terminan desgastados por el alto nivel o el volumen de trabajo, porque eso finalmente va a calar hondo en la salud de las personas. Claro. Yo paso porque, por supuesto que tenemos tiempo limitado y hay un montón de temas que podríamos abordar acá porque solo la presentación vimos que da para hablar por mucho tiempo y por eso voy saltando de un tema al otro. Y es que cuando uno mide la percepción de la gente, de quienes sobre todo están desde afuera viendo lo que sucede en la zona norte o en la región Huetar Norte como tal, y uno pregunta, bueno, ¿cuál considera usted que son las líneas delictivas que predominan en el territorio? Y uno inmediatamente, porque he tenido la oportunidad como comunicador, y le dicen a uno, no, el tema de narcotráfico y el tema de la minería. Pero bueno, hay realidades y afortunadamente usted me decía que no es, la percepción no es realmente lo que está sucediendo a nivel de atención de casos. Me gustaría que me hable un poco específicamente de estos temas. ¿Cómo no? Usted pudo escuchar el día de hoy que dentro del top 5, por decirlo de alguna forma, dentro de esa lista de los 5 primeros delitos, no se ubica ningún delito contra el narcotráfico, gracias a Dios. Tampoco se ubica ningún delito contra la vida, que se vincula ordinariamente al narcotráfico, y nuevamente digo, gracias a Dios. Sí hay delitos contra la propiedad que son vinculados al narcotráfico, claro está, porque las personas que usualmente tienen problemas de adicción acuden a los delitos contra la propiedad para obtener fondos para poder adquirir posteriormente la droga. Y eso sí nos están golpeando también. Tienen un lugar bastante importante en los niveles de criminalidad que se están dando en la región. Es difícil explicar o es difícil establecer parámetros de cuán infiltrado está el narcotráfico, puesto que no se manejan ese tipo de información. Los casos que se manejan van reventando y, vuelvo a decir, dichosamente, no entran siquiera en esta lista de los 5 primeros delitos, pero es evidente que tiene un peso importante también en las restantes cifras de delitos que se han suministrado el día de hoy. Yo creo que no podemos tampoco dejar pasar la ocasión para desatender ese clamor popular y estar pendientes, es lo que hacemos, debo decirle, es lo que hacemos. Lo que pasa en este tipo de delitos también es que no podemos salir a pregonar. Mire, estamos realizando una investigación en X o Y lugar porque viene a dar al traste con la misma. Esto se tiene que manejar en absoluta confidencialidad y una investigación de estas tarda bastante en materializarse. Y bueno, pero lo importante, y quiero que quede claro y se transmita a los televidentes, es que se hace lo propio. El OIJ y la Policía de Control de Drogas, bajo la dirección funcional del Ministerio Público, y ahora, este año también con la colaboración de un fiscal de la especializada, están realizando constantes operativos para tratar de paliar en algo ese flagelo. Tratar de ver cómo combatimos, cómo atacamos esa delincuencia. Pero a veces resulta como sacar agua con un canasto, agua del bote con un canasto. Lo hacemos, lo intentamos, no paramos con los mismos recursos que usamos para resolver todo esto. Y regresando a los números macro, don Luis Enrique, el tema de casos que ingresaron y casos que terminaron, también tiene una relevancia en casos que han tenido un atraso considerable. El fiscal general hablaba de aquellos casos de más de 2 o 4 o 5 años, creo que era, que habían logrado avanzar bastante también en sacar eso, volviendo a la primicia de
justicia pronta y cumplida. Sí, claro, bueno, también esa meta logramos alcanzarla en el 2024 en cuanto a los casos de rezago. Debo de admitir que hay una gran colaboración de la Unidad de Capacitación y Supervisión a través del programa de reducción de circulante de rezago. Ellos nos han ayudado mucho a través de una plantilla de fiscales que se dedican precisamente a resolver casos de rezago. Estos fiscales nos ayudan a resolver y pues le dan un respiro, si se quiere, a las diferentes fiscalías para, en el abordaje de estos casos, para la resolución de este tipo de casos. Obviamente no lo hacen todo. Hay mucho aporte de la Fiscalía Territorial, mucho aporte de las diferentes oficinas, de los diferentes despachos que integran el segundo circuito judicial de Alajuela. Para cerrar, don José Enrique, como siempre, agradeciendo el espacio que usted nos da para poder conversar y llevarle, como nosotros decimos a nivel de comunicación, bajar esa información a la ciudadanía para que no solo pueda ver los datos y decir, bueno, pero ¿qué significa eso? Sino poder entenderlos de fondo en relación al trabajo que se viene haciendo. Y me gustaría que nos pueda hacer un resumen, una interpretación de lo que representa para la ciudadanía, las alertas que deben de encenderse en la ciudadanía este tipo de datos. Estamos hablando, número uno, de la percepción que hay hacia el Poder Judicial y en términos generales los tribunales y los jueces que están trabajando. Y lo otro es cómo se ha modernizado el tema de la delincuencia, porque lo veíamos ya, los datos de estafas y de delitos cibernéticos han sobrepasado los delitos tradicionales. Muy importante su pregunta. Quizás conviene retomar un aspecto que usted pudo percibir el día de hoy. En el combate a la delincuencia no es responsabilidad única del Ministerio Público. El Ministerio Público es un eslabón de esa cadena. En este combate o en esta lucha frente al fenómeno criminal están integrando también las diferentes policías, entiéndase, policía administrativa, policía judicial y ahora más recientemente también la policía municipal. Policía municipal. Ellos nos dan los insumos a nosotros al entregarnos los casos, al presentarnos a las personas detenidas para que nosotros arranquemos la investigación. Y también nos dan los insumos para el éxito de esa investigación, que luego nosotros vamos a llevar a estrados jurisdiccionales, entiéndase, juzgado penal y tribunal de juicio. Si nosotros no tenemos esos insumos, no podemos tampoco sacar casos, porque digamos, las causas no llegan mágicamente al Ministerio Público. Una persona sí puede presentarse a denunciar al Ministerio Público, pero la investigación como tal requiere de la colaboración de los diferentes cuerpos policiales. Muy pocas podrían ser completamente tramitadas o diligenciadas por parte del Ministerio Público a través de las diferentes gestiones que se realizan o que se solicitan a otras instituciones. Pero mayormente el volumen de la criminalidad es abordado por los cuerpos policiales que nos presentan los insumos para nosotros poder resolver. Esto creo que el día de hoy también quedó claro cuando se dijo y se habló del tema de la dirección funcional, porque son esas reuniones constantes, son esas guías constantes que realiza el Ministerio Público en las diferentes policías, las que pretenden combatir y luchar para la disminución de esa delincuencia cuando las vemos estadísticamente y las atacamos ahí con ellos, digamos, como pilares esenciales, ¿verdad? Eso es importante que quede. Yo creo que el televidente debe saber eso, que no es propiamente el Ministerio Público. Nosotros trabajamos con lo que nos ingresa, con los insumos que nos dan la policía y más bien en menor grado con lo que logramos obtener por nuestros propios recursos. Claro, y le entiendo y creo que lo interpretamos también nosotros como medio de comunicación. La polarización que se vive en el entorno no debería nunca alcanzar, por supuesto, un trabajo tan relevante como el que tienen que cumplir de forma conjunta los cuerpos policiales del Poder Ejecutivo y los cuerpos policiales del Poder Judicial. Y yo creo que mientras eso no suceda,
seguiremos creo que estando bien. Habrán situaciones que se presenten, pero hoy, por lo que nos ha dicho don Luis Enrique y también lo que hemos podido percibir acá en esta rendición de cuentas, creo que eso sigue siendo relevante, teniendo en cuenta el entorno en el que nos desarrollamos en términos políticos actualmente. Así que bueno, creo que es parte de la conclusión que podemos sacar el día de hoy. Yo le reitero a usted, don Luis Enrique, el espacio, el permitirnos siempre poder conversar y entender también que se está trabajando desde el segundo circuito judicial de Alajuela, la Fiscalía de Ciudad Quesada, como la conocemos, la Fiscalía de San Carlos, pero que, como bien ya usted nos lo explicaba, estamos hablando de una fiscalía que tiene distintas oficinas que trabajan fuertemente en varios de los cantones de la región Huetar Norte. Gracias nuevamente, don Luis Enrique, y vamos a estar dándole seguimiento al trabajo que viene realizando. Con mucho gusto, Kevin, estamos a la orden. Muy bien, nosotros cerramos acá este bloque de entrevista. Vamos rápidamente a una pausa comercial y al regresar compartimos con ustedes toda la información deportiva.